Josué capítulo 21. Israel ya está en la tierra. El pueblo de Israel está en la tierra. Es lo que hemos estado estudiando. Josué ha estado repartiendo la tierra entre todas las tribus, a los que les tocó del lado oriental del Jordán, los que les tocó del lado occidental del Jordán. Vamos a ver hoy, no hoy, vamos a ver que se devolvieron al lado occidental del Jordán y tomaron la tierra que Moisés les había dado de aquel lado. Pero queda un grupo de personas que todavía no han recibido su tierra. Queda un grupo de personas que de hecho no iban a recibir tierra, de hecho nunca recibieron tierra. Queda un grupo de personas que, a diferencia de todos los demás hijos de Israel y a diferencia de todas las demás tribus de Israel, no iban a tener una posesión aquí en la tierra que ellos pudieran decir es mía, ¿verdad? No iban a poder tener un pedazo de tierra que ellos pudieran decir es mía, es para mi familia, es mi legado a mi familia, es la herencia que voy a dejar a mi familia. No iban a tener nada de eso. Y lo que iban a tener, aunque parecía que fuera de ellos, no era de ellos. Iba a provenir de tierras que las otras tribus de Israel iban a acceder a darles a ellos. En otras palabras, no iba a ser algo que ellos iban a tomar, como las otras tribus tomaron las tierras de los diferentes grupos y pueblos que estaban establecidos en Canaán. Esta tierra iba a tener que ser cedida por los hijos de Israel para el beneficio de estas personas. Y las personas de las que estoy hablando son los levitas, la tribu de Leví. La tribu que iba a ser establecida como la tribu que iba a ser los sacerdotes. Ellos iban a ser aquellas personas que iban a representar a Dios delante del pueblo y que iban a representar al pueblo delante de Dios. Ellos iban a ser ese eslabón. Iban a ser esas personas, esos hombres que iban a estar parados en la brecha, podríamos decir, a través de los cuales el pueblo iba a poder tener comunión con Dios por medio de los sacrificios y de todos los rituales que iban a seguir. Y Dios iba a comunicarse con el pueblo. Sin duda es una responsabilidad tremenda la que los levitas tenían. Yo creo que para ser un levita se tenía, y la razón yo creo por la que Dios escogió a los levitas para esta labor es porque se necesitaba tener un corazón primero que deseara poner a todos los demás antes que ellos mismos. Vamos a ver ahorita. Porque ser sacerdote no era algo que se recibía para recibir beneficios, ¿sí? Era algo que se hacía porque se quería servir a los demás. Digo, pónganse a pensar en lo que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes preparaban el lugar de adoración, los sacerdotes trabajaban todos los días de reposo, los sacerdotes tenían que vestirse de cierta manera, con cierto tipo de ropa, con cierto tipo de tela. Los sacerdotes se encargaban cada vez que había sacrificios, no importa cuántas personas fueran a presentar sacrificios, a degollarlos, a inspeccionar los sacrificios, degollar los sacrificios, desangrarlos, despellejarlos, cortarlos en pedazos, ponerlos sobre el altar, quemarlos, sacar parte de la carne para ellos, parte de la carne para el que presentaba el sacrificio y asegurarse de que todo el sacrificio se quemaba. Era un arduo trabajo. Pareciera como que lo hacía nada más el día de reposo, ¿verdad? Bueno, trabajaban el día de reposo y los otros 6 días se la pasaban. Se iban a la playa, se iban a la alberca, se iban de picnic, ¿verdad? Es lo que se piensa a veces de los pastores, ¿verdad? Trabajan un día a la semana. Yo no sé por qué se quejan tanto. Hágase la luz. Me siento como las hamburguesas en el Jack in the Box, ¿verdad? Una vez que las hacen y las ponen debajo de la luz para que se mantengan calientes. En fin, volvamos a lo que estamos haciendo. Entonces era mucho trabajo lo que hacían los sacerdotes. Para cuando llegó Jesucristo nos damos cuenta que los sacerdotes habían tergiversado completamente su labor, habían tergiversado completamente su función. Parecía que el pueblo estaba ahí para servirles a ellos y no ellos para servir al pueblo. Y creo que eso es algo que se puede ver todavía en algunas de las iglesias y denominaciones tradicionales que hay en los diferentes pueblos, especialmente de Latinoamérica.
En donde los sacerdotes son servidos, no están para servir. En donde los sacerdotes se tiene que recibir a menudo con un beso en la mano, en donde los sacerdotes mandan, arrodílleseme ahí, dígame tantas Aves Marías y tantos Padres Nuestros y yo si no, no lo absuelvo. Miré una vez un video, no sé si ustedes los miraron, de niños que estaban siendo confirmados, iban a una hilera de chamacos para ser confirmados y el sacerdote cada que se acercaba a un chamaco, ¡zas! Una cachetada y ¡zas! Una cachetada. Y a veces un que otro chamaco así como que le quería sacar la vuelta y lo agarraba de los greñas y ¡zas! Una cachetada. Y los... Entonces, Henry, you got to do something, man. This thing is driving me crazy back here. Please play with it or something. Entonces, para cuando vino Jesucristo, vemos que el sacerdocio se había echado a perder. Era un cochinero, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que estar siempre a las vivas de ver qué está pasando en nuestro alrededor, de ver qué están haciendo. Lo puedes desconectar y luego volver a conectar. Vamos a quedarnos en silencios por unos segundos para que lo desconectes el micrófono y luego lo vuelvas a conectar. ¿Sí? Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Poco a poquito, vele subiendo, poco a poquito. ¿Se oye bien ahí? Entonces ahí lo vamos a dejar, ¿ok? Para así ya no se oiga acá atrás de mí. Ahí ya le subiste demasiado. Ok, entonces, eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque existe en nuestros días ese tipo de cosas que están pasando. Entonces, este grupo de personas todavía no había recibido nada. Todas las otras tribus habían recibido su posesión, todas las otras tribus habían tenido grandes luchas y victorias, todas las tribus estaban siendo bendecidas. Una que otra la regó porque se dejó engañar y dejaron a ciertas tribus de las que vivían en Canaán en la tierra, que debían de haber sacado, pero no las sacaron. Pero básicamente hasta ahorita todo el mundo está haciendo lo que Dios le dijo. Y ahora les toca a los levitas. Ahora los levitas hablan. Ahora los levitas dicen, pero no hablan nada más porque sientan envidia que todo el mundo está recibiendo lo que está recibiendo y ellos no están recibiendo nada. Hablan porque hablan de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y de acuerdo a lo que Dios había prometido a ellos que les iba a dar. Y es en donde llegamos aquí al capítulo 21 de Josué, en donde los primeros 2 versículos, noten lo que dicen. Los jefes de las familias levitas fueron a hablar con el sacerdote Eleazar, que era el mero mero, y con Josué, hijo de Nun, y los jefes de las tribus de Israel. Entonces convocaron a toda la gente, convocaron a todos los jefes de las tribus, convocaron al sacerdote, convocaron al mero mero de del pueblo de Israel y fueron a hablar con él. Versículo 2, los cuales estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron, el Señor le ordenó a Moisés que nos dieran ciudades donde pudiéramos habitar con ejidos para nuestros ganados. Entonces el Señor le ordenó a Moisés que ustedes, israelitas, nos dieran a nosotros, los levitas, ciudades en donde pudiéramos habitar, en donde pudiéramos tener nuestras casas, con ejidos que eran básicamente terrenos alrededor de esa ciudad, alrededor de ese lugar que se les había dado a los sacerdotes, ¿sí? Para nuestros ganados. Entonces, iban a tener posesiones, iban a tener cosas terrenales, pero no iba a ser nada de ellos, no lo iban a poder heredar a sus hijos. Iban a ser para ellos porque por medio de ellos iban a servir al Señor. Por medio de ellos iban a servir al pueblo del Señor. Y esto es algo que el Señor le dijo a Moisés muy, muy claramente. Hoy vamos a tener que hacer cosas a la antigua, ¿ok? Así es que cuando diga una cita la van a tener que buscar en sus Biblias, porque no vamos a tener los versículos puestos a mis espaldas. Entonces busquen en su Biblia Números capítulo 35. Números capítulo 35. Vamos a ver que el Señor les dijo específicamente que esto era lo que tenían que hacer una vez que entraran y tomaran posesión de la tierra. Números capítulo 35, comenzando con el versículo 1 y hasta el versículo 8, dice lo siguiente. El Señor habló con Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó y le dijo,
Noten, ordena a los hijos de Israel que de los terrenos que reciban en posesión, deben dar a los levitas ciudades donde ellos puedan vivir y darles también los ejidos alrededor de esas ciudades. Así los levitas tendrán ciudades donde vivir y los ejidos de esas ciudades serán para sus animales y ganados y para todas sus bestias. Los ejidos de las ciudades que den a los levitas deben tener un perímetro, y aquí es en donde está claramente estipulado cuánto debe de tener, cuánto terreno deben tener los levitas. Así es que no era toma las montañas de Moab o toma aquel cerro, lo que sea, no, tenían sus límites. Versículo 4, los ejidos de las ciudades que les den a los levitas deben tener un perímetro de 450 metros de la muralla de la ciudad hacia afuera. Fuera de la ciudad, los ejidos a su alrededor deben medir 900 metros por el este, 900 metros por el sur, 900 metros por el oeste y 900 metros por el norte, y la ciudad quedará en el centro. 6 de las ciudades que darán a los levitas serán las de refugio. ¿Se acuerdan aquellas ciudades de refugio que vimos la semana pasada? Para que los homicidas puedan refugiarse en ellas. Acuérdense, los homicidas por accidente, no los asesinos. Además de estas 6 ciudades les darán otras 42. De modo que lo que darán a los levitas será un total de 48 ciudades con sus ejidos. Estas ciudades las tomarán, noten de nuevo, de los hijos de lo que los hijos de Israel reciban en propiedad. Del que tenga mucho tomarán mucho, del que tenga poco tomarán poco. Cada uno dará a los levitas una parte de sus ciudades según lo que haya recibido en propiedad. Noten aquí la justicia de Dios. El que tiene mucho, ¿cuánto va a dar? Y el que tiene poco, ¿cuánto va a dar? Que nuestros impuestos funcionaran así, ¿verdad? Que nuestros impuestos funcionaran así. Que el que tiene mucho diera mucho y el que tiene poco diera poco. Pero noten que para que eso sucediera, el pueblo tenía que estar dispuesto a darlo. No era porque iban a ser forzados a hacerlo, era porque iban a estar dispuestos a darlo. Y como vamos a ver, no hubo nadie que dijera, pues yo no le voy a dar ninguna parte de mi tierra a los levitas. Ninguna tribu se puso en oposición, ninguna tribu dijo, yo no voy a dar, no es justo que yo haya trabajado tanto, que yo haya luchado por estas tierras, que me haya costado tanta lucha, que me haya costado tanto sudor y ahora tener que darles a los levitas. Nadie dijo eso. Todo el mundo estuvo dispuesto a obedecer lo que Dios había dicho. A menudo creo que cuando nosotros vemos algo en la palabra de Dios que no nos gusta, tenemos la tendencia a quejarnos de ello. Especialmente cuando se trata de poner a otros antes que nosotros mismos. Y yo sé que todos somos cristianos y yo sé que todos tenemos el deseo de dar y el deseo de compartir, pero a menudo es difícil hacerlo. ¿Saben qué? Quiero aquí abrir un pequeño paréntesis. Yo creo que nosotros tenemos una iglesia tan dadivosa. Creo que tenemos una iglesia tan dispuesta a compartir con los demás de lo que cada uno de nosotros tiene. Y se los digo porque yo lo estoy experimentando. Y es un gozo ver eso. Como pastor es un gozo ver eso. Es un gozo que haya gente que quiera participar de alguna manera de bendecir a otras personas. Como les digo, lo estoy experimentando yo personalmente ahorita. Pero es algo que ha existido en nuestra iglesia desde hace mucho tiempo. Ha habido muchas personas con gran necesidad que han venido a nosotros y que nos han dicho, ¿sabes qué? Necesito ayuda para esto, para lo otro. Y vemos la situación, la examinamos y cuando vemos que la necesidad es real, ¿saben qué? Nunca me han negado a mí en las oficinas o los pastores o algo, la ayuda para esa persona. Y me da tanto gusto que seamos una iglesia de esa clase. Porque no somos una iglesia que predica la prosperidad, ¿verdad? No somos una iglesia que predica que si tienes fe vas a tener todo el tesoro y todo el talento y todo el tiempo y todo lo demás. Pero somos una iglesia que predica que el que da, recibe. Y cuando nosotros estamos dispuestos a dar, recibimos. Ahora, aquí estas personas, los levitas, no habían recibido absolutamente nada.
Pero sus hermanos estaban conscientes, primero, de que Dios les había dicho que tenían que hacerlo. Y segundo, que estas personas iban a estar ahí no para beneficio de sí mismos, sino para beneficio de ellos. Y estuvieron dispuestos a compartir con ellos todo lo que tenían a mano, especialmente la tierra. Y en un sistema agrícola de vivir, en una sociedad agrícola, la tierra es lo que más vale, ¿no es cierto? Y noten cuánto estuvieron dispuestos a dar. No una tribu, no dos tribus, sino todas las tribus para obedecer lo que el Señor había dicho. En el versículo 3 sigue diciendo, entonces, noten, de su propia heredad, el pueblo de Israel les dio a los levitas ciudades con sus ejidos. ¿Por qué? Porque el Señor se lo había prometido. O sea, el pueblo de Israel. Me fascina ver el pueblo de Israel antes del tiempo de los jueces, antes del tiempo de los reyes, antes del tiempo en el cual empezaron a querer ser como todas las demás naciones. Porque antes de que llegaran esos tiempos a los que empezaron a querer ser como todas las demás naciones y fueron una teocracia en realidad, una sociedad gobernada por Dios, todo lo hacían de acuerdo a como Dios les había dicho que lo hicieran. ¿Y saben qué? Todo les salía bien. Las promesas de Dios se les cumplían. Tenían victoria sobre sus enemigos. ¿Sí? No les faltaba absolutamente nada. Y como vamos a ver, las promesas de Dios siempre se les cumplieron. Y creo que eso debe ser un ejemplo para nosotros y una enseñanza para nosotros que tomamos muy a pecho. Nuestras vidas no son una democracia. No deben ser gobernadas por mamá y papá, por ejemplo. Nuestras vidas deben ser una teocracia, deben ser gobernadas por Dios. Él es el que debe de darnos las instrucciones de cómo debemos vivir, de qué debemos hacer. Él es el que debe darnos las instrucciones en todo aspecto de nuestra vida y nosotros debemos de seguir esas instrucciones y debemos de ser obedientes a ese llamado. Sí, porque la palabra de Dios nos dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos. ¿A quiénes? Aquellos que aman a Dios, y amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, a los que son llamados conforme a ¿qué? A su propósito. Entonces deberíamos de ver esto aquí en este estudio que estamos teniendo hoy y ver que mientras los israelitas hicieron todo como Dios les dijo, siempre les fueron las cosas bien. Ahora en los versículos 4 al 42, que son muchos para leer, y si los leemos en realidad lo único que vamos a ver va a ser nombres de familias y las ciudades que les tocaron y dónde les tocaron. Vamos a pasarnos una gran cantidad de tiempo yo tratando de pronunciar nombres que no voy a poder pronunciar, ustedes escuchando nombres que no tienen ningún significado muy profundo dentro de las Escrituras, aunque son importantes dentro de lo histórico. Entonces no vamos a leer esos versículos del 4 al 42, basta decir que en esos versículos se señalan exactamente las ciudades que se les dieron a los levitas de acuerdo con las 3 divisiones principales de las familias, que conforme vamos avanzando vamos a ver algunas de ellas. Entonces brínquense del versículo 4 hasta el 42. Hasta el 42. Sí, bueno, vamos a leer el 41 también. Y noten lo que dice en el versículo 41. En total, las ciudades con sus ejidos que recibieron los levitas de entre las posesiones del pueblo de Israel, noten, fueron 48. Estas ciudades estaban distantes entre sí y todas estaban rodeadas de ejidos. Noten por favor, estas ciudades estaban distantes entre sí. En otras palabras, los levitas no iban a poder vivir cerca de su familia. Los levitas no iban a poder vivir como a menudo sucede, ¿no es cierto? Todavía hay familias, especialmente en México y en el sur de México, en donde el papá vive en una casa y luego los hijos viven en una casa que está cerca de ahí, y luego las hijas viven en unas casas que están cerca de ahí, y casi hacen una colonia ya cuando todos tienen sus casas ahí, casi hacen una colonia cada uno, ¿verdad? Noten aquí esto que los levitas no iban a poder hacer. Los levitas no iban a poder estar cerca del resto de la tribu de Leví.
Los levitas todos iban a ser esparcidos, iban a ser dispersados, iban a ser mandados a todos los puntos de Israel, porque iban a tener que, de nuevo, servir como sacerdotes al pueblo. Dios quería que los levitas se esparcieran a lo largo de toda la tierra de Israel. Él nunca quiso que los levitas fueran una tribu de Leví con toda su tierra, o el estado de Leví, o el país de Leví. Él no quería que eso sucediera. Cada tribu debía tener su propio terreno, y si vemos un mapa de Israel, podemos ver ahí la tierra de Neftalí, la tierra de Judá, así sucesivamente, pero no se ve ahí una tierra de Leví, ¿sí? Y yo creo que esto era algo que Dios había diseñado así, porque Dios quería que la influencia sacerdotal estuviera presente en todo Israel. Él quería que todo Israel estuviera siempre cerca de un sacerdote, o más bien que un sacerdote siempre estuviera cerca de todas las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes, de nuevo, eran los que se iban a encargar de instruir al pueblo. Estos sacerdotes se iban a encargar de enseñarles la palabra. Estos sacerdotes se iban a encargar de recordarles los días de fiesta, los días que tenían que celebrar, los sacrificios que se tenían que presentar, cómo acercarse a Dios, cómo obedecer a Dios. Esa era la función principal del sacerdote. El sacerdote tenía que interceder por el pueblo. El sacerdote tenía que estar constantemente pidiendo por el pueblo y constantemente yendo delante de Dios para pedirle a Dios que cuidara de su pueblo, que supliera para su pueblo. Entonces Dios había puesto de nuevo una responsabilidad bastante grande sobre los sacerdotes. Y Dios les iba a pedir cuentas un día. Por eso cuando viene Jesucristo, viene con tanta, ¿cómo le podremos decir? Se enoja tanto con los sacerdotes y los fariseos y todos los que supuestamente estaban a cargo de la vida religiosa de Israel. ¿No se dan cuenta de eso? Se enoja bastante con ellos. Y los insulta, les llama sepulcros blanqueados, ¿verdad? Los condena, ¿sí? Los condena, los regaña bastante fuerte, hipócritas, ¿verdad? Porque lo único que hicieron fue empezar a poner cargas sobre el pueblo que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Empezaron a engañar al pueblo. ¿Sí? Algo que el sacerdote tenía que hacer, como dije al principio, era que tenía que revisar el sacrificio que se iba a presentar. Por ejemplo, en la Pascua, llegaba la persona con su cordero para que el sacerdote lo revisara, porque el cordero de la Pascua no tenía que tener ni mancha, ni arruga, ni ninguna cicatriz. Tenía que ser perfecto, completamente blanco. Y el sacerdote inspeccionaba el cordero de la persona y le miraba algo que él consideraba defecto. Y le decía, este cordero no es lo suficientemente bueno como para que lo presentes de sacrificio. ¿Okay? Quizás esta persona había venido de bien lejos cargando su cordero y ahora no iba a poder presentar el sacrificio. Pero el sacerdote le decía, pero no te preocupes, aquí tenemos corderos ya aprobados para vender y los vendemos a un precio muy módico. Inclusive te podemos tomar tu cordero a cambio, te damos cierta cantidad de dinero por él porque no lo puedes usar y te podemos vender uno. La persona devota al Señor, queriendo presentar su sacrificio y queriendo ser bendecido por el Señor, decía, ok, está bien. Compraba el cordero a precios sumamente inflados, ¿sí? Y del sacerdote, y el sacerdote se quedaba con el dinero. Ahora, si esta persona traía monedas extranjeras, no podía pagar con las monedas extranjeras. Así es que primero tenían que ir a la casa de cambio, ¿verdad? No comisión, ¿verdad? Y cambiar su dinero por el ciclo que se usaba en el templo, otra vez a precios bastante altos, sí, para poder pagar por ese cordero. Ahora, si ahí se acabara todo estaría bien. Pero ¿qué sucedía? Los sacerdotes se llevaban ese cordero y lo ponían en el redil en donde tenían todos los corderos para vender. Así es que existía una gran posibilidad de que esa persona estuviera pagando
por su propio cordero. ¿Ah? Entonces eso era lo que los sacerdotes habían hecho, pero eso no era lo que Dios había querido que los sacerdotes fueran. Lo que Dios quería que los sacerdotes fueran fieles siervos a Él y a su pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice muy claramente que nosotros los cristianos somos reyes y sacerdotes. La palabra de Dios nos dice que nosotros los cristianos somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio. Es lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:5, 1 de Pedro 2:9. Y ¿saben qué? Dios quiere que así como los sacerdotes estaban esparcidos por todo el pueblo de Israel, por todas las tierras de Israel, Dios quiere que nosotros como sacerdotes también andemos por todos lugares representando a Dios. Digo, ninguno de nosotros aquí, no creo, ¿hay vecinos aquí, alguien que viva así como a un lado del otro? No. ¿Hay gente que trabaje con otra de las personas que están aquí, que trabajen de compañeros? No. ¿Ok? Entonces, todos estamos esparcidos en diferentes lugares de la ciudad, todos tenemos diferentes trabajos, todos vamos a diferentes oficinas, todos nos movemos en diferentes círculos de influencia, ¿verdad? Bueno, pues donde quiera que vamos, nosotros debemos ser sacerdotes de nuestro Dios. Debemos ser sacerdotes de nuestro Rey. Y donde quiera que vamos, debemos nosotros de llevar la imagen de Jesucristo para que la gente la vea. Donde quiera que vamos, debemos de llevar la fragancia de Jesucristo para que la gente la disfrute. ¿Sí? Ahora, hay quienes están siendo preparados por el Señor para recibir esa fragancia para vida. Y somos un olor fragante, un olor hermoso, porque ya Dios los ha estado preparando para recibirlo. Pero hay gente que está completamente opuesta a acercarse a Dios. Y para ellos nosotros somos como un olor a muerte. Olemos a cadáver, sí, olemos a carne muerta. Pero saben que no importa, porque eso no es lo que nos debe importar a nosotros. Lo que nos debe importar a nosotros es que donde quiera que vayamos, llevemos la fragancia a Cristo. Y estemos dispuestos a exaltar el nombre de Cristo delante de ellos. Y no podemos ser como los sacerdotes de Israel que tarde o temprano se fueron corrompiendo, sino que tenemos que ser como los sacerdotes de Israel cuando todavía estaban sujetos, sometidos a las leyes de Dios y hacer lo que debían hacer, servir al pueblo. Servir al pueblo. Lo que quiere decir es que donde quiera que nosotros vamos, la forma en la que nosotros vamos a poder ministrar a esas personas, aparte de predicar el evangelio, aparte de mostrarles nuestras vidas, aparte de ser un ejemplo con cómo nos vivimos, cómo hablamos, etcétera, etcétera. ¿Saben qué debemos de buscar hacer también? Servirles. Servirles. Un ejemplo. No sé cuántos conocieron aquí a Chapin Marsh. ¿Alguien conoce a Chapin Marsh? Chapin Marsh fue por mucho tiempo el director de la escuela, de toda la escuela. ¿Okay? Me acuerdo una vez, una hermana de la iglesia necesitaba trabajo en su casa. No tenía esposo y la yarda estaba medio descuidada y necesitaba que se le pusiera una banqueta atrás, en el patio de atrás, y que se le levantara un cerco a un lado. Y me acuerdo que todos los varones de la iglesia nos citamos en su casa un sábado para hacer el trabajo. Y andábamos como 20 camaradas ahí, todos tropezándonos unos con otros para hacer el trabajo, porque eso es parte de ser la iglesia también, ¿ok? La religión pura es que nos encarguemos de las viudas y de los huérfanos, ¿verdad? Entonces eso es parte de la iglesia y es algo que debemos de buscar practicar, varones de la iglesia. Y hubo varias ocasiones en las que los varones de la iglesia andábamos trabajando fuera en el patio y nuestras esposas andaban dentro limpiando la casa y haciendo lo que tenían que hacer. Eso es parte del ministerio de la iglesia y creo que nos hemos descuidado un poco eso, pero debemos volver a ello. Pero me acuerdo que andábamos todos, y andábamos, como les digo, así literalmente tropezándonos todos, ya no hallábamos qué hacer, todo había estado hecho. Pero a un lado de la casa de nuestra hermana, andaba un vecino cruzando la calle, andaba un vecino barriendo y cortando ramas y quién sabe qué. Y Chapin, sin conocerlo, sin saber nada, absolutamente nada de él, dijo, ¿saben qué? Yo voy a ir a ministrarle al vecino de la hermana. Y se fue para allá y le ayudó a podar sus árboles y le ayudó a levantar las hojas y le ayudó a limpiar y le ayudó a hacer todo. ¿Qué testimonio cree usted que recibió esa persona de nuestro hermano Chapin?
Déjeme preguntarle, ¿alguna vez ha buscado servirle a sus vecinos de esa manera? ¿Alguna vez ha visto a su vecino todo ajetreado tratando de cortar el zacate y limpiar la yarda y usted no tenía nada que hacer, nada más estaba ahí y le dijo, hey, ¿te puedo ayudar en algo? O alguna vez ha horneado un montón de galletas y las ha puesto en platos y las ha llevado a los 3, 4 vecinos que tenga para cada lado. Con una invitación para ir a la iglesia, con un versículo de bendición para ellos. ¿Alguna vez lo hemos hecho? Saben que nosotros somos sacerdotes del Señor y Él nos ha puesto en diferentes puntos de la ciudad con mucha gente que nunca ha oído hablar de Dios, con mucha gente que nunca ha oído hablar del Evangelio, con mucha gente que ha tenido muy malas experiencias con cristianos. Todos hemos tenido malas experiencias con cristianos, o nomás yo. Ha tenido muy malas experiencias con cristianos. ¿Saben qué? Nosotros tenemos la oportunidad, así como los sacerdotes que estaban esparcidos por todas las ciudades de Israel, así nosotros estando esparcidos por toda la ciudad de Chula Vista, National City, en donde sea que vivamos, tenemos la oportunidad de ministrar a esas personas como sacerdotes de Jesucristo. Es bueno que lo hagamos los unos con los otros. No debemos nunca olvidarnos de hacerlo con la familia de la fe, obviamente, pero es bueno también que lo hagamos con los de afuera, porque si hacemos eso con los de afuera, también van a ver el amor de Cristo reflejado en nosotros. ¿Y saben qué? Jesucristo, se nos dice en la palabra, no vino para servir, sino para ¿qué? No vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir. Y ese fue el corazón de Jesucristo siempre. Y yo creo que esto es algo significativo, que los sacerdotes recibieran sus ciudades esparcidas por todos lados. Pero no solamente eso, sino que las recibieron al final de todas las tribus. ¿Saben con qué se quedaron? Pudiéramos decir, se quedaron con las sobras. Se quedaron con lo que sobró, con lo que los demás les quisieron dar. Con lo que los demás les quisieron dar. Pero se quedaron, yo creo, con lo mejor, porque aunque no recibieron sus propias tierras ni nada de eso aquí en la tierra, se nos dice que la heredad de los sacerdotes iba a ser ¿quién? Dios mismo. Dios mismo. Esa era su heredad, ese era su galardón, ese era su premio por servir al pueblo de Dios, por servir a Dios, por obedecer su ley, por enseñar su ley al pueblo, por mostrarle al pueblo un ejemplo de lo que es el servicio a Dios. Y creo que si nosotros hacemos lo mismo, el mismo galardón que ellos recibieron, nosotros lo vamos a recibir también. Que de hecho lo hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces es algo muy significativo que los sacerdotes recibieran sus ciudades al final de todas las tribus, porque de nuevo los sacerdotes habían sido establecidos para servir y no para ser servidos. Por eso reflejaban una imagen de Cristo. Por eso es una imagen de Cristo. Por eso sus vestimentas todas señalaban alguna cosa que tenía que ver con lo celestial. Por eso a Cristo se le llama sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso cuando leemos el libro de Hebreos vemos que a Jesucristo se le llama como el sumo sacerdote, aquel que puede representarnos delante de Dios como hombre y puede representar a Dios delante de nosotros como Dios. Es el único que lo puede hacer. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Por eso no es del orden del sacerdocio levítico, es del orden del sacerdocio de Melquisedec, sin principio de días, sin final de días, no tuvo madre, no tuvo padre, ¿sí? El príncipe de paz, el rey de Salem, el rey de la paz, ¿sí? Según el orden de Melquisedec. Él es el sacerdote y eso es lo que los sacerdotes debieron estar representando. Y nosotros de nuevo como sacerdotes de Él, eso es lo que debemos ser. Yo sé que nunca nos vemos como sacerdotes, ¿verdad? No nos vemos como sacerdotes. Inclusive para nosotros los latinos, odio ese término, pero en fin, para nosotros los latinos, sacerdocio como que, ¡ay! Por toda la experiencia que hemos tenido, por todo lo que hemos visto en los sacerdotes. Pero mis hermanos, eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Y debemos siempre como sacerdotes a estar dispuestos a poner a los demás antes que nosotros.
En Segunda de Corintios, noten en sus Biblias, Segunda de Corintios, capítulo 8 y el versículo 9, les doy un segundo o 2 o 3 o 4 para que lo busquen. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. No es en muchos servicios que se nos da el gozo de escuchar las páginas de la Biblia siendo buscadas. Y ahorita que se oyen las páginas, me acuerdo de la iglesia que iba en Mexicali, la iglesia del Nazareno, la que iba en Mexicali, donde no había pantallas y donde no habían iPhones ni nada de eso, simplemente las páginas de la Biblia que se oían. Todo el mundo buscando. Segunda de Corintios capítulo 8 y el versículo 9 nos dice: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre. ¿Para qué? Para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Vean, ese es el corazón de nuestro sacerdote. Es el corazón que tenían los sacerdotes cuando recién recibieron las tierras que se les dieron. No le hace que las tribus tomen todas sus tierras, no le hace que ellos reciban todo lo que van a recibir, no le hace a nosotros déjenos al último, no le hace a nosotros denos lo que quieran darnos, nada más obedezcan al Señor. Eso es lo que ellos hicieron. Aun cuando iban a representar a Dios, iban delante del hombre, iban a representar al hombre delante de Dios, aun cuando tenían la posición más importante dentro de la vida de Israel, de todas maneras decidieron hacerse pobres, como quien dice, al no tener tierras, al no tener heredad. ¿Para qué? Para que los demás fueran enriquecidos. Y eso es lo que Jesucristo hizo, y eso es lo que nosotros debemos hacer, que nos debe costar. En uno de nuestros estudios de los domingos en la mañana estuvimos hablando me acuerdo que hablé acerca del diezmo y tener el diezmo y encontrarnos con alguien que necesitaba ayuda. Y me acuerdo que lo que dije fue que si lo único que teníamos era el diezmo y teníamos a alguien que necesitaba ayuda, Dios no se iba a enojar si usábamos parte de nuestro diezmo para ayudarle a esa persona. ¿Sí? Porque el Señor quiere misericordia y no sacrificio, ¿no es cierto? Así que una persona tiene necesidad y lo único que tengo es el diezmo y viene conmigo para que le ayude y le digo, uy, qué bárbaro, quisiera ayudarte, pero lo único que tengo es el diezmo y es de Dios, así es que no puedo, ¿verdad? Eso no es lo que quiere Dios. El diezmo en ese caso sería el sacrificio, ¿verdad? Pero ¿qué no tuvimos con la persona que necesitaba ayuda? Misericordia. Y lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificio. Alguien me escribió un mensaje y me dijo, uy, si mi pastor lo oye decir eso, qué bárbaro. Porque él dice, no, el diezmo es del Señor y no se puede usar para nada más. Y le respondí, le dije, ¿sabe qué? Mire, si usted tiene una persona que verdaderamente está necesita, y lo único que tiene para ayudarle es el diezmo, a la luz de misericordia quiero y no sacrificio, ¿se va a enojar Dios si usted le da parte de su diezmo para ayudarle? De ninguna manera. Ahora, si se presenta esa persona con una gran necesidad y usted tiene el diezmo y tiene otro guardadito por ahí, ¿verdad? Tiene por ahí un guardadito, pero lo único que trae con usted es el diezmo. Y dice, lo único que traigo es el diezmo, lo siento, no te puedo ayudar. Pero no va y saca del guardadito para darle. Entonces ahí está haciendo un mal. Porque tenía para ayudar. Pero no quiso dar del diezmo porque era el diezmo. Pero tampoco quiso dar del guardadito porque era para Miguel Hidalgo, ¿verdad? No me va a faltar a mí, ¿verdad? Entonces ahí es egoísmo, ¿sí? Ahí es egoísmo. Y si le da del diezmo y le dice, Señor, perdóname, tengo que darle a esta persona, habiendo tenido el guardadito allá, ¿cómo lo va a ver Dios? Ahí estaría mal, ¿verdad? Es como aquel camarada que la vaca tuvo 2 becerros, ¿verdad? Y va con el pastor y le dice, ¿qué cree, pastor? Mi vaca tuvo 2 becerros. ¿Y sabe qué decidí? Decidí que le voy a dar, un becerro va a ser para mí y el otro becerro se lo voy a dar a Dios.
Y el pastor dijo, qué bueno, qué bárbaro, gracias hermano que se lo va a dar a Dios. Cuando tenga chance lo trae, ¿verdad? Pasa la semana y durante la semana se muere un becerro. Y va con el pastor y le dice, pastor, ¿qué cree? Que el becerro de Dios se murió. Eso sí está mal, ¿me entiendes? Eso sí está mal, ¿verdad? Pero entonces, debemos de estar dispuestos a poner a los demás antes que a nosotros. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él siendo rico, y qué bárbaro que sí era rico, que sí es rico. Él es el creador de los cielos y la tierra, todo le pertenece a Él. Y se hizo pobre. Vino a la tierra y nunca tuvo ni dónde reposar su cabeza, le dijo a aquel joven, ¿se acuerdan que las zorras tienen madrigueras, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. Anduvo entre pobres y era pobre, se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. ¿Y cómo nos enriqueció? Nos enriqueció con la vida eterna, nos enriqueció con la salvación. Nos enriqueció con la promesa de que un día vamos a estar con Él en el cielo. Nos enriqueció con la seguridad de que la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Nos enriqueció con la seguridad de que podemos decirle que no al pecado. Nos enriqueció con la seguridad de que Él está de nuestro lado, Él es nuestro abogado, Él va a abogar por nosotros delante de Dios, y nos enriqueció dándonos el poder para poder servirle como Él merece ser servido. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 11, hablando todavía de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Versículo 8 sigue diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué recibió ese gran nombre? ¿Por qué recibió esa exaltación? ¿Por qué? Porque se humilló. Por eso Pedro nos dice, humíllense bajo la mano poderosa del Señor y Él los exaltará cuando sea tiempo. No necesitamos exaltarnos sobre los demás, no necesitamos ser siempre el primero. Debemos ser el último de vez en cuando. ¿Por qué? Porque los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, y eso es lo que los sacerdotes tenían al principio. No importa que nos dejen al último, porque nosotros tenemos la posición más importante de todas las posiciones que haya, inclusive más importantes que el rey mismo. ¿Se dan cuenta de eso? Más importantes que el rey mismo. Entonces, cuando nos vemos como sacerdotes, nosotros nos vemos primeramente como ¿qué? Como siervos de todos los demás. Es como nos debemos ver, como siervos de todos los demás. Y debemos de estar dispuestos a ser los últimos, a servir a todo mundo, inclusive a los que son fuera, los que viven fuera de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces ese servicio a esas personas los va a hacer que vean en nosotros a Cristo y que se quieran acercar a Él. Versículo 43 de Josué capítulo 21 dice, así fue como el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres que les daría, y de la cual tomaron en posesión para habitarla. Noten, todas las tribus tenían sus tierras. Cada uno de ellos podía ir a su propia tierra, a su propia casa, y tomar posesión total
de ellos. Dios había provisto todo lo que iban a necesitar para que ellos lo pudieran hacer. Dios les había provisto de su gracia. Dios les había provisto de la fe. Dios les había provisto del poder del Espíritu Santo. Dios les había provisto de la armadura de Dios. Y saben que Dios nos ha proveído a nosotros de todas esas cosas y más. Porque lo que ellos no tuvieron fue el ejemplo de Jesucristo, y nosotros sí lo tenemos. A nosotros se nos ha dado mucho más de lo que se les dio a ellos. Y como estábamos diciendo el domingo, al que mucho les dado, mucho le es requerido también. Noten el versículo 44, dice: el Señor les dio reposo conforme a todo lo que les había prometido a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo presentarles batalla, porque el Señor los había vencido. ¿Quién los había vencido? El Señor. ¿A cuántos de sus enemigos? A todos. Y aquí es en donde Israel empieza o puede comenzar a servir a Dios. Una vez que recibe el reposo de Dios, una vez que Dios ha vencido a todos sus enemigos, una vez que Dios les ha dado la libertad completa, ahora sí pueden empezar a servir a Dios, pueden empezar a celebrar todos los días de fiesta que Dios les había mandado que celebraran, como hombres y mujeres libres, liderados, guiados, enseñados. ¿Por quiénes? Por los sacerdotes. Ahora ellos podían comer la Pascua, servir a Dios recostados en el reposo del Señor, porque el Señor les ha dado el reposo en su tierra. ¿Saben qué, mis hermanos? El Señor nos salva y nos libera, no para que seamos libres para hacer lo que nos venga en gana, en donde nos dé la gana, con quien nos dé la gana, por lo que nos dé la gana. El Señor nos salva para que podamos ser libres, para servirle libremente a Él. Esa es la razón por la que somos libres. Para servirle a Él como Él merece servirle, que se le sirva. Y lo hacemos no porque estemos tratando de ganarnos el premio, porque estemos tratando de ganarnos la salvación. No, lo hacemos porque Él ya lo ha ganado todo por nosotros. Y podemos descansar de nuestro trabajo. Porque ya no nos tenemos que preocupar, ya no tenemos que trabajar por las cosas que no importan. Nos esforzamos por servirle y complacerle a Él con nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso nos ha hecho sacerdotes suyos en esta tierra. En el versículo 45, noten lo que dice, por favor. No faltó una sola de todas las promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel. Noten, todas ellas se cumplieron. Pablo nos dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios para nosotros son ¿qué? Sí y amén. Sí y amén. Entonces pensemos en las promesas que Dios nos ha dado. Meditemos en cuántas promesas tenemos de Él en la palabra. Meditemos en todas las veces que Él nos dice que Él va a estar con nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Meditemos en todas las porciones de la Escritura que nos llama a ser valientes, que nos llama a enfrentar las luchas de esta vida con su presencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Que nos llama a no solamente creer en Él, sino creerle a Él. Que no le hace por qué estemos pasando, Él va a pasar con nosotros por el fuego, por el agua, por lo que sea. Él va a estar con nosotros para sostenernos, para levantarnos con su mano derecha, para fortalecernos. Él ya nos ha dado la tierra. Podemos vivir en victoria si seguimos sus instrucciones y somos lo que Él nos ha llamado a hacer. Somos libres, pero somos libres para servirle como Él merece ser servido. Vayamos entonces como hombres y mujeres libres y seamos ese real sacerdocio que Él nos ha enviado a hacer. Por eso nos ha esparcido por toda la ciudad. La palabra de Dios dice que somos la sal del mundo, ¿verdad? Pues entonces, si eso es verdad, la iglesia es el salero. Y Dios levanta el salero y nos hace así, para que caigamos por toda la comida y toda la comida tenga sabor. Así es que vayan de este lugar hoy y el resto de la semana, sean sal. Hagan salado todo lo que toquen. Amén.
que vamos a pedir al grupo de alabanza que pase y mientras ellos pasan vamos a orar.